Iniciar un poquito con este video de Chaplin. ¿Quién quiere tirar la primera piedra? Profe Ruth, Sí, te escucho, Jesús. profesora Ruth, no sé si me Sí, escuchan. te escucho. Antes que nada te pido disculpas porque no pude participar en las dos clases, tengo entendido, por el problema que tuve, no sé si se enteraron, creo que sí. Y ahora recién me estoy uniendo, por eso pido la disculpa a usted, obviamente, profesora, y a todas las compañeras. Y agradecerle al grupo, ¿verdad? El grupo Gris, porque me enviaron mensaje y me tranquilizaron en el sentido del curso. Y por eso le pido disculpas, profe, y hoy recién me pude unir. Creo que dos clases me perdí, ¿verdad? Sí. Y quisiera pedirte que me considere, que me des trabajo de recuperación o algo así para que no pierda el módulo, porque estaba viniendo relativamente bien. Sí, sí, vamos a estar hablando, Jesús. No hay problema. Vamos a comunicarnos ya nosotros en particular después. Sin problemas. Dale, perfecto. Y en relación al video, ya que mencionaste, Sí, comenzamos. dale, te agradezco. Y en relación al video que preguntaste, tuve tiempo de verlo y yo lo relacioné en dos aspectos, ¿verdad? El primer aspecto de que en esta sociedad actual, acelerada y consumista, a veces tranquilizarlo no depende de nosotros. A veces interfiere la sociedad misma, ¿verdad? Y otro aspecto del video es de que a veces queriendo ayudar, queriendo ser solidario, la persona no ve con buenos ojos o al contrario se nos critica. Pero no por eso tenemos que dejar de hacerlo, ¿verdad? Claro. Muy simpático y reflexionante fue el video. Además soy sindicalista y medio que me vi Ya, por favor. reflejado también en el video. ¿Te recordaste cuando te tiran al frente, verdad? Bueno, otro, gracias Jesús por tu Y comentario. gracias, profe. Yo te voy a escribir en el... Sí, después vamos a ver. ¿Alguien más Te quiere? escribo después yo en el privado. Gracias. Profe, Sí, Gracias. No, a pero usted, a ti y a las compañeras y a los compañeros. Gracias. Gracias. Nancy. sí, no, hola, Hola, soy. hola. Eh, no sé si el tema de Chaplin, por accidente nomás él tomó el tema de la bandera y no se dio cuenta, ¿verdad?, de la gente que venía detrás, ¿verdad?, de todo lo que se estaba inmiscuyendo, ¿verdad? No era yo así entendí, que no era por voluntad propia, sino él por un accidente nomás que él tomó la bandera que había caído. Y bueno, y después al final él fue a quien le tomaron preso, ¿verdad? Así es como yo entendí, no sé si... Fue un líder por accidente. Así fue, por accidente quedó líder. Yo ahora, ¿Alguien más? yo quiero opinar. Sí, A mí me llamó la atención cuando le dice el médico que viva tranquilo. ¿Cómo es que le dijo? Que viva sin sobresaltos y que descanse. Y justamente los directores los que menos hacen es vivir tranquilo y descansar. O sea que, ¿cómo se dice? Una tipo burla eso, porque es imposible tener tranquilidad. Siempre hay algún problema que surge. Y siempre al director es el que se le va a llamar la atención. Por más de que sean los docentes los que hacen por su cuenta las cosas, les quiero comentar una compañera, o sea, comentamos todo este tema de que se subió en las redes esto que tomaban vino en la institución. Y mi compañera justo en esos mismos días subió también, pero de otra institución, pero nuestra compañera también a la tarde. Subió que estaban en la mesa, tenían la botella de vino y tomaban la botella de vino. Y nosotros en la escuela, ¿verdad? Y yo le discutí, no voy a retroceder y no voy a, luego le dije que no voy a
dejar que ella me gane en ese sentido, porque hay una resolución que prohíbe el consumo de bebida alcohólica y subir en las redes y publicar no se puede. Y hacen otra, y después le publiqué porque la directora dijo tomar un poquitito con no hacer nada. Y ahí le publiqué la resolución en el grupo para que lea y que la principal responsable de eso es la directora. Y se cayó mi directora, porque no puede ser que no se manejen esas leyes, esas normativas. Y eso, que al fin y al postre la directora es buena, eso es lo que yo relacioné con Chaplin, que es buena, solidaria, le quiere ayudar, se va con el grupo, con la manada, le apoya y después al final a la directora otra vez se le baja la caña y se le corta la cabeza. Eso es nomás lo que quería aportar. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Yo, profe, interpreté que generalmente llega un momento que nosotros los docentes ya llegamos a un tiempo que ya estamos todos cansados y generalmente a fin de año todos nos vamos a hacer unos estudios. Algunos en las vacaciones de las quincenas, ¿verdad? De receso de invierno. Y los doctores nos dicen, no tenés que estresarte, tenés que tranquilizarte, tomar con soda, todo, ¿verdad? Pero no se puede, profe. Y sin qué ni para qué, te dicen no te metas en problemas, pero sin darte cuenta vos te metés en ese problema. Y vos por querer arreglar y solucionar, te metés y te enredás más en ese problema, ¿verdad? Y lo único que vos querías hacer es ayudar nada más. Y después te das cuenta que estás metido en este problema y ya no sabes cómo salir de ese problema. Y generalmente al paraguayo le gusta nomás luego estresarse, le gusta nomás luego entrar en el problema y supuestamente decimos sin querer estamos en este problema, pero es mentira, queremos involucrarnos en todos los problemas que hay. Nosotros nomás adoptamos como propios problemas También, ajenos. Exactamente. No, yo comento una situación en un rubro interino que estaba cumpliendo este año en una institución que no parecía muy humilde, pero para mí fue muy fuerte ver la situación humilde de esos niños, ¿verdad? Del 7º grado. Y yo llegué a mi casa y me puse a llorar porque no tenían silla, no tenían lápices. Y aquí en mi casa yo le entrego a mi hijo todos esos recursos, de repente él no valora, ¿verdad? Y me dolió mucho ver a los niños que yo les pedí, como siempre, fotocopias. Ellos no tenían para fotocopiar, porque si yo les pedía dos copias más, ella estaba tocando el recreo de ellos. Y eso me dolió bastante. Entonces yo presenté un proyecto de cantina saludable, mi área es ética, y yo llevaba los miércoles para alimentar, para compartir, porque ellos no tenían para el recreo, y yo no les cumplí, no les pedía la fotocopia, yo y les llevaba empanadita o panchito, pero un mes nomás con lo que nos fuimos, ¿verdad? Y durante toda la pandemia mi cabeza era esos niños. ¿Cómo estarán? Porque la directora dice, los niños no tienen celulares, los padres son que trabajan en el mercado, son vendedores ambulantes y no tienen celular. Y entonces, ¿cómo yo les voy a hacer llegar? ¿Cómo voy a hacer mi informe quincenal si yo sé bien que los padres no van a tener plata para ir a imprimir las tareas de plataforma, descargar? Porque también los negocios tienen esas ganas de exagerar, por decirlo de una manera, con los precios de la impresión, ¿verdad? No hay precios de 1000 guaraníes o 500 guaraníes, todo es altos precios. ¿Y cómo yo le voy a decir tu tarea, entrégame tu tarea, siendo que yo sé la situación vulnerable que se encuentran? Y para mí fue un estrés total, pero no porque yo me quise meter en problemas ajenos porque no voy a solucionar, pero es adaptar, es adoptar esos problemas, esos quebrantos, esos estrés, como dice Marlene, y tener en cuenta, tener siempre aquejándose de uno. En realidad la carga mental es lo que muchas veces nos estresa. Como docentes tenemos mucha carga mental y eso es lo que estresa y nos lleva muchas veces a las enfermedades inclusive de estrés, inclusive depresión, es depresivo. ¿Por qué? Por la carga mental que nosotros vamos asumiendo y como dice la compañera, sin querer muchas veces. Bien, ¿alguien más?
No sé si a usted alguna vez le tocó, pero cada que yo me iba a consultar en IPS me daba alprazolam. ¿A qué te dedicas? Me decía. Yo le decía, soy docente. Ah, toma alprazolam a la noche, a la mañana, a la siesta y ya está. No sé si se acuerdan. Y eso es que no es un buen médico, porque el médico clínico jamás te tiene que dar alprazolam. Solamente el psiquiatra puede recetar alprazolam. Y él, Y si ya te vas con el psiquiatra y va y me dan deporte. no, pero de verdad que necesitamos, ¿no? Necesitamos muchas veces llegar hasta ese punto por la carga mental que vamos asumiendo nosotros como docentes. Llega un momento dado que descuidamos en alguna parte de nuestra vida, o la familia, o el trabajo, o nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, necesitamos muchas veces otra vez equilibrar nuestra vida, porque no todo pues tiene que ser hacia un factor, hacia una parte nomás. Y a veces eso es lo que ocurre con el docente. Y lo de Chaplin tiene dos aspectos muy resaltantes, ¿verdad? La primera de la que el médico le pide que evite ruidos fuertes, le dicen, evita ruidos fuertes, evita estresarte, y al salir ya te encuentras con los ruidos. Entonces, esa situación muchas veces para nosotros también es así, ¿verdad? Nosotros como líderes, de evitar no estar entre la turba, entre el ruido, es difícil. Y lo segundo, muchas veces que a veces sin querer estamos asumiendo una responsabilidad o estamos enfrente de alguien o de algún proyecto o de algún grupo, ¿verdad? Entonces es interesante. ¿Alguien más que quiera decir sobre Chaplin? Entonces, desde ese punto de vista de la reflexión de hoy, ¿qué papel cumple el líder? Vamos a participar. ¿Qué papel cumple el líder? El que asume las responsabilidades, el que asume o carga con eso, puede ser. Sí, puede ser. Según el video. Sí. El papel de dirigir para hacer cumplir las metas. Papel de dirigir, sí. Es el que siempre está al frente. También. El que encabeza, el que está enfrente, el que va al frente. Sí, gracias. El que lleva la carga encima siempre. Yendo para nuestra realidad institucional, por ejemplo, profe, sí. Sería la persona que siempre da la cara, todas conversan, consensúan, pero hay una que se va y le dice a la directora. Entonces, esa es la mala influencia. El líder. La líder del grupo. Esa es la más formal del grupito. La manzana podrida me dijeron en un colegio privado. Y a mí me dijeron la rebelde. No, vamos luego a estar siempre mirados con buenos ojos cuando queremos decir nuestras opiniones, ¿verdad? Entonces hoy llamando rebeldes y me decían, entonces. A mí me tienen en mi colegio de rebelde ahora, profe, por decir, pelear por mis derechos, por eso me dicen rebelde. Y yo con orgullo llevo mi rebeldía. Claro. Si es que no está fuera del lugar. Claro, claro. Es un papel que cumple el líder, porque el líder es aquel también que es osado, que puede decir lo que piensa y lo que siente, ¿verdad? Porque es capaz de poder dar su opinión y que esa opinión sea válida. Ahora, está el otro líder también, de que quiere imponer su opinión aunque no sea la correcta. También encontramos mucho. Entonces, ¿cómo influye el líder en el ambiente donde se desenvuelve? Nosotros tenemos que mirar siempre desde el punto de vista del gestor del directivo. ¿Cómo influye el líder? Depende, profe, del tipo de liderazgo que utilice, ¿verdad? Puede influir positivamente como negativamente. Como usted recién señaló, hay líderes que quieren imponer solamente su pensamiento, que quiere más o menos exigir que todos pensemos, que aceptemos lo que a él o a ella le parece, aunque no sea correcto. Entonces, la influencia depende del estilo o del modelo de liderazgo que tome. Si es que lo que hace es bueno,
más o menos está como para el beneficio de todo, entonces es buena la influencia, es positivo. Pero si es que no, si solamente él actúa o hace como para solamente para que él sobresalga o el beneficio sea solamente personal, entonces eso no sabemos. Así es. Profe, Sí. hay una de las cosas que a mí, por ejemplo, me molesta mucho cuando uno es director o directora, ¿verdad? Como usted dice, el director o la directora debe ser un buen líder, siendo positivo o negativo. Demasiado hay tobamocoin, profe, entre los directivos y docentes, ¿verdad? Se van donde realmente, o sea, que si vos estás bien con tu directora, entonces un tiempo te llevas bien con ella. Después no le gusta lo que vos haces y justo se va y se pone bien con la que supuestamente todo el tiempo habló mal, ¿verdad? Y esas son las cosas que a mí me molestan mucho la gente tobamocoin, ¿verdad? Porque las cosas uno debe decir de frente y yo soy una de esas que yo siempre las cosas digo de frente. Lo que me molesta siempre digo de frente. Y a lo mejor es por eso que con muchas personas no me llevo bien. Pero esa es una de las cosas que a mí no me gusta y yo creo que un buen director y una buena directora no debe de hacer eso. O trabajar, hacer un equipo y trabajar con su equipo como corresponde o dejar de lado también las partes personales. Porque hay muchas directoras que te quieren por tu forma de ser, por tu trabajo, y hay directoras que te quieren para utilizarte, ¿verdad? Y yo creo que todas las docentes, todas las compañeras hacemos un buen trabajo y si todas nos llevamos bien, hacemos un buen equipo. Pero muchas veces también depende del director. Muchas veces el director es lo que hace que entre compañeras nos llevemos mal. Profe, ¿puedo aportar respecto a lo que dijo la compañera? Sí. Mi experiencia personal a eso es, yo aprendí también, ¿verdad? Con lo que recibí, sucede mucho, nos afecta mucho cuando nos involucramos emocionalmente con nuestros superiores. Yo creo que hay que diferenciar bien que es un equipo de trabajo, que son nuestros compañeros y que no tiene que, puede surgir una afinidad o cierto afecto, ¿verdad? Pero hasta allí nomás, marcar, digamos, límites para que después no me afecte emocionalmente lo que no se diga en un contexto, digamos, profesional. Que es muy difícil. En el contexto de donde estamos es muy difícil. Y ahí entramos. Romina levantó la mano. Romina. Sí, yo quisiera aportar, profe, algo al respecto. Tengo 6 instituciones y todas tienen sus fortalezas y debilidades. Todos tienen sus momentos buenos y momentos malos, pero siempre destaco que en las instituciones donde el líder es una persona imparcial, es donde menos conflictos hay y donde en el hipotético caso de que surjan situaciones problemáticas es donde más rápido se resuelve, donde más se consensúa, donde más salidas buenas se le encuentra a los problemas. Solamente eso quiero aportar, profe, porque creo que es algo, una característica que siempre un líder debe de tener en cuenta, no inclinarse hacia un lado porque ahí se genera lo que dicen las compañeras, el famoso, por decirlo así, el favorito o la favorita del director o de la directora. Así es. Ahora, estamos hablando también de cómo influye, pero también estaba hablando de un poco lo que es la consecuencia, ¿verdad? Decía Nancy, depende de cómo influya el líder, sea positivo o sea negativo. También tiene sus consecuencias. Depende de cómo influye, qué consecuencias puede ocasionar en el lugar de trabajo o en ese contexto donde se desenvuelve o en ese ambiente donde se desenvuelve. Sea un buen líder o un mal líder, ¿qué consecuencias puede ocasionar? Otros compañeros que puedan participar. Yo creo que puede ocasionar una desmotivación
de los recursos humanos en la institución. Porque si yo docente, yo me esfuerzo, hago mi trabajo, cumplo, llego a hora y tengo un pequeño, ¿verdad?, problemita de no llegué a tiempo, cosas así, ¿verdad? Y me encuentro con que a mí no se me tolera, pero hay otras personas a quienes sí se le toleró. Entonces, después ya llega un momento en que vos podés hacer más, pero no tenés esas ganas. Sí, ¿no? Ya te frenás, pues ya decís, ¿para qué si total no te valoran? Entonces, esa desmotivación del docente hace que uno no dé eso, el 100%, no rinda el 100% de lo que debería, ¿verdad? Porque me acuerdo que yo tuve problemas con mi hijo internado. A las 3 de la mañana aviso que estábamos internados en la Costañú y la directora de escándalo, escándalo, Dios mío, por poco no logró acta. Y después otra compañera tuvo problemas que murió alguien de su familia, ¿verdad? Pobrecita. Pero 15 días de permiso se le dio y se le cubrió. Y en otras instituciones así también, un mes le dio de permiso y se le cubrió. Y eso no hay en la balanza una equidad, una igualdad. Entonces eso es lo que te hace que vos después ya no tengas ganas de hacer maravillas, ¿verdad? Así nomás ya, así nomás. Pero después pasa. Por eso que los valores son importantes, los valores humanos de las personas. Tiene mucho que ver en este proceso de liderazgo, porque cuanto más características tengo yo como líder positivo, pues eso también influye en mi grupo, en mi entorno. Mismo, por ejemplo, la puntualidad. ¿Para qué voy a llegar temprano si mi director llega tarde? ¿Para qué yo voy a entregarlo a mi plan si total ni mira? O sea, llante. Entonces, es cierto lo que dice Alicia, la desmotivación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, los actos reflejan eso del líder. Otra consecuencia. Profe, sí. Podría ser también que un mal liderazgo, ¿verdad? En este caso, haya que genere un quiebre, por decir, una mala relación, yendo en el ambiente de nuestro trabajo, educativo, en las instituciones, que haga que, por ejemplo, ese caso que recién la compañera mencionó, que a ella que no se le da, que por ley tenemos eso, ¿verdad? El mismo trato puede generar, qué sé yo, celo, hasta que vos podés llegar a odiarle a tu compañero así por, qué sé yo, por esas cosas, porque te da rabia y hace que haya un ambiente hostil ahí entre colegas. Porque la líder no sabe, ¿verdad?, administrar bien esas cosas. No puede ella estar poniendo que porque le gustó más mi cara conmigo actúa así, porque no le gustó la cara de Romina actúa de otra forma. Eso no se puede dar. Eso es poco profesional. Sí, compañera, pero una cosa es que la directora sea de esa manera, pero otra cosa es que vos conozcas tus derechos también. Porque vos tenés que estar avalado por el estatuto del educador que te habilita. Y por eso, Viviana, sabiendo bien, por eso justamente sabiendo bien que la ley, ¿verdad?, te ampara y que la persona que está en la cabeza de tu institución actúe así, es lo que es lo negativo. Y sí, pero una vez vas a rozar con ella, profe. Una vez vas a rozar bien grande y vas a establecer bien por nota y después ella te va a respetar. Por supuesto, y por eso, y ahí te va a tomar o te va a respetar, aunque a lo mejor no le va a gustar, pues tú tienes que respetar. Es que lo que pasa es que nosotros a veces no queremos nomás ponernos un poco también, marcar pautas también, porque no sé por qué de esa mentalidad de tenerle miedo al jefe, ¿verdad? Yo en este caso no estoy en una institución educativa, pero estoy en la parte administrativa como técnica pedagógica. Y hasta rato me identifiqué mucho con la compañera que decía la rebelde. Generalmente a mí me dicen mis compañeros, andan a vos decirle porque a vos te escuchan, no es eso, sino que es un poquito de tener carácter y enfrentar a la persona en el marco del respeto, siempre en el marco del respeto y tener ese, porque uno no va a ir a cometer ningún crimen ni ningún atropello, sino que ir a dialogar con la persona. Eso es nomás lo que hay que hacer. Pero hay que marcar las pautas desde el principio, yo creo. Eso tiene, que vos estás diciendo, lleva una formación también.
Eso. Porque cada uno llevamos una formación de casa, más una formación profesional, ¿verdad? Y eso tiene que ser también un poco equilibrado, porque muchas veces... Tiene que ser una cualidad de persona. Eso. Aparte del profesional. Es el don de persona, profe, y eso con uno yo creo que se nace, se lleva de la cuna, porque eso no te da ninguna universidad, es tu don de gente. La casa, Sí, es la cuna, mamá y el la papá. cuna, ¿sí? Eso es lo que dice Marlene, por ejemplo, de la gente que es doble cara, dijo, ¿verdad? Eso no es cualidad del director, ese es de la persona. Él mucho antes de ser director ya fue así. Y o sea que agarra ese antivalor y ejerce en su profesión de director, pero la cualidad de hipocresía lo tiene en el ser de persona, no en el ser de director. Así mismo. Por eso que es importante trabajar los ámbitos de la educación, del aprendizaje, no solamente conocimiento. Muchas veces nosotros como docentes nos enfocamos mucho en el conocimiento. Sin embargo, hay 3 ámbitos principales, en realidad hay 5 que son los pilares, ¿verdad? En Paraguay. Hay 3 ámbitos principales, que es el aprender, que es la parte de conocimiento, el aprender a hacer, que son las habilidades y destrezas, y el aprender a ser, que son las aptitudes y las actitudes. Y nosotros tenemos que formar ese aprender a ser. Tenemos que formar. Porque la educación está prácticamente en función a la formación. Hasta la evaluación es formativa. La sumativa está solamente para promocionar al alumno. Sin embargo, durante todo ese proceso es formativo. Está formando a una persona. Formando personas. No trabajamos con un producto elaborado ni conservado, sino que trabajamos con personas. No es algo que yo suelo escuchar, no sé si ustedes escucharon, me encanta siempre que se compara las profesiones y por decir un médico a veces, aquí el médico no se le muere un paciente, a veces de repente, ¿verdad? Sin querer y todo, pero puede enterrar su error. Un ingeniero se le cae un edificio, puede volver a hacer un puente o qué sé yo. Pero nosotros si le formamos mal a un niño, a una persona, ya nunca más podemos reparar ese daño que le hacemos. Por eso que es tan importante. Y es doble el trabajo, perdón Nancy, es doble el trabajo porque nos encontramos en una sociedad eminentemente analfabeta. Por más de que fueron escolarizados, siguen siendo analfabetos muchos, ¿no? Por la capacidad de no comprender lo que lee mecánicamente, suma, resta mecánicamente, puede hacer pequeñas operaciones simples y compuestas, pero hasta ahí. Por eso que cuesta mucho dar opinión, dar sugerencias, comentar. ¿Por qué? Porque por esa poca preparación que venimos desde casa. Desde casa recibimos esa preparación, la poca preparación. Entonces, y en la casa es donde se trabaja más el ser. Hay niños que van en jardín y ya imponen su ser de persona. Impone su carácter. Decía un amigo nuestro en una reunión, y carácter, ¿qué carácter tienen? Carácter, bien. No es más, eso ya es falta de respeto. Es falta de respeto, y el papá tiene su carácter con una criatura. Entonces, no es carácter, nosotros estamos formando. Estamos formando el famoso la llava ahí, decía, ay no, él va a tener carácter, esa criatura. Tiene carácter. No carácter, no nada que ver, se confunde. Bien. Bueno, y hay algunas prácticas que tenemos que entrar ya en esto. Hay unas prácticas que como líder debemos de considerar, más todavía como gestor, porque nosotros tenemos que asumir el título más bien de gestor escolar. En algún momento dado yo creo que se va a desechar lo que es director y va a llegar al que es gestor. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Lo que el director hace es gestionar. En todo momento está gestionando y que gestiona las dimensiones de la gestión escolar, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ese gestor escolar debe considerar algunas prácticas. Por ejemplo, nos dice el número 1, según la Universidad de España, el número 1 nos dice inspirar la necesidad de generar transformaciones.
nosotros como líderes debemos de inspirar, debemos de hacer que le guste lo que presentamos, que le guste lo que hacemos, que le guste lo que estamos proyectando. Entonces, es el primer paso. Cuesta mucho como director convencer a nuestros docentes primeramente, porque son los primeros con quienes trabajamos. Siempre tenemos dentro de la comunidad educativa padres, alumnos, docentes. Siempre me hace eco. Con quien primero trabajamos es con los docentes. Con donde primero vamos a estar dando el paso son con los docentes. Y a veces caemos por error y decimos, no, yo con los padres tengo que hacerlo. Mientras que yo esté bien con los padres, es importante la cargo. Y no, tengo que estar bien con todos. Tengo que inspirar esa confianza en los padres, en los docentes, en los alumnos. Y eso lleva un proceso. De la noche a la mañana no voy a lograr. Lo mismo el docente líder en su aula. Tiene que demostrar que le gusta, tiene que demostrar que sabe, porque de esa manera inspira. El docente que es seguro, el docente que sabe, el docente que hace con gusto, inspira a generar transformación. Por el simple hecho que él mismo goza de lo que hace. Entonces, hay docentes que nos inspiran cuando da su clase, da gusto. Yo quiero luego irme con ese profesor, con esa profesora, porque da gusto su clase. Y ahí sí que de buena primera nos gusta el profesor. Entonces, esa inspiración tenemos que nosotros transmitir desde nuestro trabajo mismo, desde nosotros. El segundo dice generar una visión de futuro. De hecho, que nosotros tenemos que siempre mirar a la meta que trazamos, ¿verdad? Y generar primero la participación, porque eso es lo principal en este proceso de gestión. La participación es muy importante para que yo pueda lograr ese generar visión de futuro. ¿Por qué? Porque la participación me va a ayudar a que yo pueda trazar las metas para mi ambiente, para mi escuela, para mi institución. Y el número 3, comunicación. Comunicar esa visión de futuro. Tenemos que incluir dentro de nuestro vocabulario, cuando vamos a hablar de comunicar, la palabra sensibilizar. ¿Por qué? Porque la sensibilización es la que nos va a ayudar a comunicar mejor lo que pretendemos y lo que logramos. Sensibilizar tanto a nuestros docentes, a los padres y a los alumnos. Entonces, ¿dónde se centra esta comunicación de la visión? En el PEI. ¿Dónde se centra esta generación de una visión? En el PEI. Por eso que es importante tener un rumbo, tener un norte, y ese es nuestro proyecto educativo institucional. Y por sobre todo es importante que hayamos participado para el PEI, porque si participamos en la elaboración del PEI, es cuando nosotros realmente podemos proyectar. Y si no, es difícil. Hay alguien que tiene su micrófono prendido. Un ratito. Disculpen porque hay una interferencia. Habilitar el trabajo en equipo, el cuarto. Es lo más difícil que tenemos nosotros en el proceso de la gestión escolar, el trabajo en equipo. Yo puedo decir, según mi experiencia, que pasé por varias instituciones, incluso trabajé con muchas instituciones, ¿no?, que el trabajo en equipo prácticamente está en los papeles. ¿Por qué digo eso? Más bien son trabajos en grupo. Decía Nancy, a veces el líder hace que se separe
en grupos, que haya 2 grupos, que haya compañeros que estén en contra y a favor. Y generalmente en las instituciones están así. Generalmente en la institución mínimamente solemos visualizar 3 líderes. El director, la directora, la que encabeza a la que está en contra de la directora y la que encabeza a la que está a favor de la directora. Entonces hay un grupo que le sigue a una que no le gusta nada lo que dice la directora. A él lo encabezaba, a él lo reprendebas, a él lo movía los ojos. Y está el otro grupo a quien la directora le dice, a vos te van a escuchar. Primero te voy a preguntar a vos y a vos te voy a decir, preguntarle a tus compañeros. Entonces ese es el líder que está a favor de la directora y quien otra vez transmite las opiniones o la comunicación de la dirección. Generalmente hay instituciones de esa manera que se manejan. Que hace la sensibilización. Ella es la profesora, es la que hace la sensibilización. Sí. Generalmente, y a la directora, bueno, la directora en ese caso fue inteligente. Delegar. Detectó la capacidad de esa docente de líder, ¿verdad? Pero hay una problemática que en algún momento dado revienta. ¿Por qué? Porque cuando se genera grupismo, el grupo no lleva mucho. Porque en el grupo no todos trabajan. Está el que pone todo de su parte, está el que apoya, el jalero. Está el que dice, sí, vamos a hacer, voy a hacer, pasame nomás ando ya pues, me olvidé, había sido que era. Y está así que el ñembutado que no sabía lo que pasaba. Entonces, en el grupo de esa manera nos comportamos. En algún momento dado pasamos por una de las características. A veces puedo ser yo el pelotallara y trabajo. A veces puedo ser el último ñembutado que no sabía lo que había trabajo. Entonces, el grupo hace que de esa manera funcione. Sin embargo, el equipo, cuando dice trabajo en equipo, dice faculta a todos para la acción del compromiso de aprendizaje. Todos asumimos la responsabilidad. Y cuesta más. Y se amplía la voz y la visión de otros, tanto en los procesos como en los contenidos. Abre el poder epistémico y político de la comunidad educativa, que fortalezca la participación mediante la cesión de poder. La negociación, la posibilidad de elección, la adjudicación de tareas desafiantes y ofrecer apoyo. Entonces, el docente, el director, el líder que habilita este trabajo en equipo, debe saber que tiene un desafío muy grande y que tiene que estar sin descansar, porque tiene que estar primero, porque tiene que ser el que pone las ideas, tiene que ser el que va a estar insistiendo, tiene que ser el que va a estar acompañando, el que va a estar felicitando, el que va a estar motivando, porque de esa manera solamente se trabaja en equipo. Cuando constantemente, si yo le veo a mi directora que está trabajando, que ella es la que se encabeza, la que me motiva a hacer, pues yo no le puedo decir no. En ningún momento le voy a decir no. Lucita, vos luego tal cosa, me va a decir mi directora, me dice, ¿de dónde vale TRI? ¿Dónde que yo no? Porque te busca la forma, te convence y busca esa participación con los compañeros. Entonces el trabajo en equipo se logra cuando el director es así. Después dice, identifica los resultados a alcanzar. Mantiene el ritmo de la transformación y desarrolla los procesos con claridad en su sincronización para acentuar la comunicación y el aprendizaje. Ustedes pueden participar durante este proceso de presentación sin problemas. El quinto dice, brindar orientación que desarrolle el espíritu del logro. Entonces, cuando yo voy a hablar de brindar orientación, hay que atender bien allí que cuando hablamos de brindar orientación, no solamente se habla de lo personal, porque el líder tiene que trabajar todas las dimensiones de la gestión, en lo pedagógico, en lo profesional, en lo comunitario, en lo organizacional. Entonces, yo como directora tengo que formarme, tengo que capacitarme constantemente,
tengo que saber un poquito más. No voy a saber todo, pero tengo que saber un poquito más. Tengo que involucrarme en los proyectos. El LPA es lindísimo. Preguntarle a mis docentes, ellos saben todito. Y yo, directora, yo tengo que ser la primera en conocer la estrategia que estoy trabajando en la institución. Sí, nosotros trabajamos aquí el proyecto de lectura silenciosa. ¿Y cuál es el logro? Y preguntarle a mis docentes, ellas saben todito. No, yo tengo que estar involucrada. Por eso es que me dice brindar orientación. ¿Cómo voy a brindar orientación si no estoy en conocimiento de lo que estoy haciendo? De lo que están haciendo mis docentes. Romina, levantaste la mano. Sí, profe, quería opinar nada más con respecto a lo que estabas diciendo, el tema de involucrarse en las actividades, en los proyectos, en recibir las orientaciones y de hacer que esa carga que tiene el equipo sea algo equitativo. En el caso de los catedráticos es doblemente más difícil, por decirlo así, porque estamos varias personas de la misma área, estamos en horarios distintos, está el que estira la carreta y está el que se recuesta por la carreta y siempre vamos a encontrar situaciones así. Hay instituciones donde los docentes catedráticos ni siquiera manejan cuál es el problema principal del PEI. Y cuando hay visitas, ahí recién empiezan a investigar, a preguntar. Y yo soy una de las docentes que cuando ingreso a la institución, lo primero que hago es preguntar por el PEI. Y muchas veces, no sé si por algún tipo de recelo o otra cuestión, ¿verdad? Siempre me preguntan, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué yo quiero? ¿Cómo para qué, verdad? Pero es yo creo que es algo que yo tengo que manejar por cualquier eventualidad, porque todo tiene que partir de ahí, ¿verdad? Mi trabajo tiene que partir de la necesidad que se observa ahí en el PEI. Sí. Y eso nada más quería compartir, profe. Gracias, Romina. Tocaste un tema muy, muy importante. Ese tema del profe, PEI. Sí. Ese PEI, en mis 20 y tantos años de ejercicio, 25 ya pasadito, yo nunca participé en la elaboración, ni leí ni vi, pero sí cuando tenía trabajo práctico, ahora por ejemplo me facilitaron, pero jamás nos hicieron participar. Yo no sabía lo que era el proyecto institucional, escuchaba por los cursos y capacitaciones que hacían, pero la elaboración se hace entre 4 paredes con, parece que le nombran a una referente del primer ciclo, una referente del segundo ciclo, y las demás ni nichi. Esa fue siempre la realidad en todas las instituciones donde yo estuve. No sé si así nomás luego o yo la que no me involucro o qué es lo que pasó. Sí, en realidad el enfoque del PEI pues todavía no estamos logrando, ¿verdad? De la participación activa de los agentes, de toda la gestión escolar, porque estamos de las dimensiones, vamos a decir así, ¿verdad? En realidad la elaboración está a cargo del equipo de gestión del EGI, pero el involucramiento para la elaboración estamos todos. Entonces es un proceso. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar del primer paso para llegar al PEI, que es una de las técnicas para el diagnóstico, porque para nosotros trabajar o para elaborar un proyecto institucional, pues tenemos que conocer la institución, y para conocer la institución tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, hay que partir de allí. Y si no hice ese proceso de diagnosticar tanto las fortalezas como las debilidades de mi institución, pues el PEI es mentiroso. Entonces, ¿por qué le preguntan a Romina, ¿para qué querés? ¿Por qué querés? Porque su PEI es mentiroso. Enseguida es mal vista, será mal vista porque es como un documento de secreto de Estado para el PEI. Es muy celosa los directores. Está la coordinadora, tiene, y justo no se fue la coordinadora. Y mañana, no, la secretaria guardó ahí bajo llave y la secretaria llevó la llave y se fue a la supervisión. Entonces está ahí constantemente en búsqueda de que alguien guardó, alguien fue. Pero en nuestro caso, el año pasado, nosotros teníamos que pedir el PEI para la práctica, ¿verdad? Y la directora, le preguntamos a la directora si nos podía facilitar y ella no sabía primeramente qué era el PEI.
Y ahí ya nos quedamos nosotros con los ojos abiertos. Y así son los colegios privados, aunque ustedes no lo crean. O sea, ella no manejaba el Pay. Y en las reuniones, se hace una reunión y se va la gente de la supervisión, ella no maneja el Pay. Le tira todito la bomba a la coordinadora o evaluadora. Y la coordinadora y la evaluadora fueron las que hicieron el Pay, pero nosotras no participamos tampoco, profe, en la elaboración del Pay. Entonces no se asume como propio. Ese es el problema, ¿verdad? Quizás no participamos, pero nos dan el Pay, ¿verdad? Yo conozco lo que es el Pay, pero no asumo como propio. ¿Por qué no le di esa importancia al Pay? Había sido acá. No refleja también ni mi realidad y no refleja mis dudas, o sea, que los problemas que yo tengo. Viste que se dice que representantes son los que elaboran el PEI, pero todos tenemos que estar involucrados. Entonces, mi manifestación, mi duda, mi quebranto, como se dice, tiene que estar plasmado por lo menos en algo, para que yo pueda decir, mira, en el punto 5 del párrafo 3 se tocó el tema que era mi duda, ahora mi problemática institucional. Ya sea la dimensión que sea, se tocó, se tuvo en cuenta. Entonces yo puedo hacer propio ese PEI. No hay, no hay sentido de pertenencia, pareciera, ¿verdad? Que uno no se apropia de lo que... Eso. Bien, y después otra práctica dice consolidar los avances, las transformaciones, y el último, actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento. El último tenemos que, es lo que ya le estaba diciendo, yo puedo brindar orientación cuando tengo actualizado mi aprendizaje y cuando tengo acumulado el conocimiento. No voy a saber todo, eso sabemos, por buena primera sabemos que nunca voy a saber todo, pero hay cosas que yo como director, como gestor debo manejar. El PEI, por más de que sea una institución privada, yo como director, como gestor, debo conocer mínimamente cómo funciona la institución y qué tengo que considerar en el apartado de la pedagógica, ¿verdad? Y no solamente pedagógico para el PEI. Porque del PEI se desprende otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto grande que es el PCI. El proyecto curricular institucional. En donde yo como docente estoy involucrada directamente porque tengo que pasarle mis capacidades y tengo que pasar algunos indicadores a considerar en el PCI. Y decía Romina, a veces estamos 3 docentes de la misma área. Y por más que nos cuesta, quien va a generar ese encuentro va a ser la del gestor, la directora, el coordinador, la evaluadora. Entonces, puede ser el encuentro a través ya de sus capacidades y llegan a un acuerdo. Pero el PCI me involucra, quiera o no. Después está el proyecto comunitario, el PC, proyecto comunitario, en donde involucra a la comunidad y especialmente a los padres. Son 2 proyectos grandes que se desprenden de este proyecto que es el PEI. Y el otro proyecto que es el POA, el proyecto operativo anual, en donde se va a concretar los objetivos que está en mi proyecto plurianual o el PEI. Pero el PEI tiene muchos, el PEI está estructurado por varias referencias que tenemos que considerar. Entonces, cada estructura es tan importante dentro del proceso para que podamos lograr esa meta o ese objetivo general que nos proponemos. Y ese objetivo general nos lleva a 5 años, a 3 años, a 5 años. Generalmente 5 años, casi todos los PEI están a 5 años. Entonces, si el POA en un año me dice trabajar con los, vamos a poner, trabajar con los padres para la participación de los padres, que los padres puedan participar un 60%, y yo logré ese 60%. El próximo año no voy a poner el mismo objetivo, ya tengo por logrado. ¿Por qué siempre estamos entregando por qué cada año entregamos el PEI? Si ya hicimos el PEI. ¿Por qué entregamos cada año? Los que conocen. ¿Por qué la dirección tiene que entregar cada año el PEI a la supervisión? Profe, Por la misma razón, profe, por la misma razón que nosotras también no podemos usar el planeamiento del año anterior para este año. Porque se va a Pero en la realidad se usa.
Depende ya del evaluador, de la institución, de la directora y todo lo demás. Pero la mayoría de las veces lo único que se cambia es el cuaderno. Eso o, también. O la carpeta donde voy a imprimir, ¿verdad? O sea, profe, el objetivo también, el objetivo si era un 75% de mayor involucramiento con los padres y se logra un 50%, entonces se establece trabajar el restante, ¿verdad? Se cambia, se adapta por eso, al nivel de logro. Porque cada año debe ser evaluado el PEI y si hay consideraciones para ajustar. Por eso se entrega cada año el PEI. Ahora, el problema es que nuestra realidad no refleja eso. Nuestra realidad dice, yo mañana de la PEI, e imprimí de la HV. Entonces, es lo mismo de cada año. Y tampoco en supervisión muchas veces no se le da esa lectura comprensiva para decir, pero me está entregando lo mismo, quiere decir que no evaluó, quiere decir que no ajustó nada. No mejoró nada. No mejoró nada, sino que excelente, la institución tal entregó su PEI. O sea, por el hecho nada más ya está como una escuela excelente. Sí, porque está como una grilla. Tiene PEI, no sabe el contenido, pero ya la carpeta dice PEI, entonces sí tiene. Así es. Bueno, vamos a continuar. Hay algunos modelos de gestión que fueron considerando durante el tiempo y se fueron consolidando con algunos términos y que tenemos que conocer ahora. Modelos de gestión es modelos de cómo vamos a llevar adelante nuestro cargo directivo, cómo se lleva adelante. Por ejemplo, el normativo. El modelo normativo dominó mucho entre los años 50 hasta los 70. ¿Qué es lo que se consideró en ese modelo normativo? La planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema, de que lo cuantitativo era muy importante. Y nosotros prácticamente fuimos arrastrados de ese sistema, del examen, el examen final, que consideraba pasar de curso. Yo, por ejemplo, soy de la época de la exoneración. En octubre ya exoneraba y me iba a mirarle a mis compañeros en noviembre, lo que no exoneraba. Por lo netamente cuantitativo. Las reformas educativas se orientaban hacia la expansión de la cobertura del sistema educativo. Luego viene lo estratégico, a principios del año 80, en donde ahí se plantea diagnósticos basados en el análisis de algunos aspectos. Y ahí inicia este proceso de la técnica FODA, o DAFO, conocido en España es DAFO. La técnica FODA, en donde se considera recabar toda la información necesaria en cuanto a fortalezas, en cuanto a oportunidades, en cuanto a debilidades y en cuanto a amenazas. Y entra dos factores allí, el factor interno y el factor externo. ¿Cuál es el factor interno? Son las fortalezas y las debilidades. O sea, como institución, ¿qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos? ¿Y cuál es el factor externo? Las oportunidades y las amenazas. Como institución, ¿cuáles son las oportunidades que podemos tener u obtener de lo que está alrededor nuestro? Por ejemplo, ahí puede involucrar la iglesia, la comisaría, un centro de salud, o sea, todo lo que está alrededor nuestro, ¿cómo podemos nosotros adquirir o dar o recibir oportunidades de ello? Y lo mismo amenazas. ¿Qué amenazas tenemos alrededor nuestro que puede afectar a nuestra institución? Ese es el modelo estratégico. Luego tenemos el modelo prospectivo, que se caracteriza por las reformas profundas masivas ocurridas en Latinoamérica. Nosotros también en ese tiempo, 72 en adelante, tuvimos las reformas en cuanto a lo que es la educación secundaria. De hecho, desde la época de Ramón Indalecio Cardoso iniciaron las reformas en la educación secundaria. Con Ramón Indalecio Cardoso, por ejemplo, se trabajó la reforma de la educación secundaria 5 años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto curso era educación secundaria. Y el sexto era el año que es la preparatoria. Con Ramón Indalecio Cardoso se trabajó de esa manera. Quinto año, 5 años secundaria y 1 año de preparatoria.
para ingresar a la universidad. Pero en ese tiempo recién iniciábamos lo que es la etapa universitaria, ¿verdad? Y con este prospectivo logramos la educación secundaria con 3 años. En realidad eran 6, pero era la educación básica 3 años y el bachillerato 3 años. El primero al 6º curso. Miriam, levantó la mano. Miriam. Miriam. Bien, mientras Miriam da su aporte, tenemos la calidad total inicio del año 90. Allí dice, se orienta las mejoras, a mejorar los procesos mediante acciones tendentes, entre otras, a disminuir la burocracia, reducir costos. O sea, en realidad lo que se quería es que la educación sea de calidad. Sin embargo, nosotros vamos con ese objetivo, pero hasta ahora nos cuesta. Estamos muy arraigados a lo que es la burocracia. Y por sobre todo, tenemos muchos líderes burocráticos. Miriam. No te escuchamos, Miriam. Bueno, la comunicacional después en la segunda mitad de los años 90 es la responsabilidad compartida. Con este modelo de gestión iniciamos un poco lo que es la reforma educativa del año 92 y a partir de allí muchos proyectos y muchas estrategias fueron planteadas desde el MED. Por ejemplo, uno de los proyectos muy buenos, muy lindo fue de la Escuela Viva. La Escuela Viva surge para aquellas instituciones con masiva, vamos a decirlo, con masivo aplazo. Yo me acuerdo que en la escuela donde estuve yo, trabajamos con Escuela Viva. Y era tan bello el proyecto, trabajaban tan bien ellos, que nosotros estábamos pero contentos porque estábamos en Escuela Viva, ¿verdad? Hasta que empezamos a leer lo que era el objetivo de Escuela Viva y nos encontramos que entramos en ese proyecto porque teníamos cantidad masiva de aplazo. O sea, éramos una escuela con muchos aplazados. Entonces, sí nos ayudó muchísimo este proyecto porque trabaja desde los niveles de aprendizaje, o sea, a reconocer los niveles de aprendizaje de nuestros niños y a trabajar la metodología en la enseñanza. Entonces, muchísimo nos ayudó. Y trabajó mucho la comunicacional porque trabajó la responsabilidad compartida, ¿no? Tanto del docente como con los padres. En ese tiempo trabajamos mucho, mi experiencia de la institución, con lo que es Escuela para Padres. Y muchos logros obtuvimos con eso porque involucrábamos a los padres. Y tanto fue así que nosotros en menos de 5 años superamos bastante lo que era la cantidad de porcentaje en aplazo que teníamos en la institución. Y eso es un proyecto donde se logra esa responsabilidad compartida. El otro proyecto es JICA. JICA trabajó bastante por las instituciones, no con todas las instituciones, sino que focalizadas por la gestión escolar. Primero por la gestión directiva. Quien trabajó con JICA puede contar esa experiencia que se trabajó bastante por el director, amplió esa visión de director-gestor y esa responsabilidad compartida. ¿Dónde se centró JICA en el PEI, el Proyecto Educativo Institucional? Entonces, esos son los dos proyectos en donde el modelo de gestión comunicacional avanzó bastante. Lastimosamente, no llegaron en toda la institución. Las instituciones que fueron focalizadas habrán tenido bastantes logros. No puedo decir de los demás, pero sí debían de trabajar esas instituciones focalizadas con los demás. O sea que ya es difícil porque cuando me llega a mí, cuando yo comprendo y como entiendo, vuelvo a transmitir. Y ahí está el teléfono cortado. Ya no llega así como llegó.
en mi institución ya no llega así como me llegó a mí, sino que ya le pongo otra vez algunas guirnaldas. Ya llega distorsionado. Ya llega distorsionado, entonces ya no es Profe, igual. ¿en cuál de todos estos modelos es que se inicia con la idea del proyecto educativo institucional, así como conocemos el PEI? En realidad, con la calidad total y comunicacional. Estos dos modelos. Calidad total se trabajó desde lo que es reforma educativa, porque se pretendía mucho que la calidad sea efectiva, eficiente y efectiva desde la calidad total. Entonces, se procuró mucho disminuir la burocracia desde ese tiempo de la reforma educativa. Sin embargo, no llegó así como... Y el problema del MEC es esto, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que hablar de esto, de la comunicación. Los ajustes, por ejemplo, en los programas de estudio que surgieron en el año 2009-2010, no llegaron a todos. Quizás algunos nos convencimos tan rápido de cómo trabajar el enfoque por competencia y no otros. ¿Por qué? Porque solamente fueron instituciones focalizadas con quien se trabajó. Esa es una debilidad, no pequeña, grande del Ministerio de Educación y Ciencias, que no llega la comunicación a toda, no se universaliza, sino que se focaliza y se procura lograr allí, ver los logros y después universalizar. Pero se lanza el proyecto y no se da seguimiento. Generalmente llegamos a todo, por eso que la calidad total no pudimos lograr, así también como la comunicacional. JICA, por ejemplo, yo trabajé con JICA, tengo una linda experiencia con JICA también. Trabajaron con nosotros 5 años. 5 años ellos vieron los logros y grandes logros con los docentes con quienes trabajó. Entonces, ¿qué pasó en 5 años? 5 años se evaluó, se visualizaron los logros, se socializaron los logros y dice JICA, bueno, ustedes ya están formados, ustedes ya tienen sus logros, pueden hacer solo, hay que solamente dar continuidad a esto. Entonces, nos soltaron. ¿Qué pasó? El primer año excelente continuamos, al segundo año ya nos olvidamos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque nadie estaba encima nuestro. ¿Por qué los 5 años tuvieron logros? Porque ellos estaban encima nuestro. Nos monitoreaban, nos felicitaban, nos motivaban, nos acompañaban. Entonces, la comunicación era efectiva, la calidad era efectiva, porque teníamos detrás de nosotros gente que estaba acompañándonos. Ahora, cuando nos soltaron fue el problema. Mismo pasó con la reforma. Llegaron con algunos y otros no. Y mismo sigue pasando ahora. La comunicación no llega a todos. Entonces, no podemos hablar todavía de calidad total. Pero sí, en la institución nosotros podemos decir, este modelo está en mi institución. Este modelo yo veo que es en mi institución. ¿Por qué? Porque estos modelos se visualizan en la institución donde nosotros trabajamos. Y para trabajar y hablar de gestión, tenemos que hablar de las dimensiones. Las dimensiones de la gestión educativa son 4. Son lo primero que tenemos que definir y reconocer para nuestro proyecto educativo institucional. Que tenemos 4 dimensiones, que la gestión escolar está compuesta. La dimensión administrativa es una, la dimensión pedagógica es otra. La dimensión administrativa encabeza la directora al director con ayuda de representantes de padres. La dimensión pedagógica encabeza también la directora con los docentes y entra ahí también los alumnos, porque los alumnos son quienes van a demostrar si hicimos bien o mal el trabajo. La dimensión comunitaria estamos también involucrados. Está el director gestor, los docentes, y allí entra la comunidad entera, los padres y otros miembros de la comunidad. Y la dimensión institucional u organizacional, como nosotros lo conocemos, es también un poco de la organización institucional, en donde también encabeza la directora. O sea, en todas las dimensiones está el director, está el gestor. No está suelto de ninguna de las dimensiones. No debe estar ajeno de ninguna de las dimensiones.
¿Por qué? Porque el director es realmente, así como se dice, es la cabeza visible de la institución. Es el rostro de la institución. El que va a poner la cara cuando hay un problema, el que pone la cara cuando hay un logro. A quien se le felicita cuando un proyecto es positivo. Entonces, en todas las dimensiones está el gestor. Si vamos a definir cada dimensión, tenemos que reconocer qué características tiene o que contiene cada dimensión. Por ejemplo, en la institucional. Allí se consideran las formas cómo se organiza la institución, la estructura, las instancias y la responsabilidad de los diferentes actores. Hablamos de la organizacional. Las formas de relacionarse o la forma de comunicación, que es importante en nuestro PEI, tenemos que considerar qué tipo de comunicación utilizamos en la institución. A veces nos olvidamos un poco de eso, pero tenemos que considerar qué tipo de comunicación se considera o se trabaja o se utiliza en la institución. Las normativas, ya sea explícitas o implícitas. En la comunitaria tenemos las respuestas a las necesidades de la comunidad, las relaciones de la escuela con el entorno, los padres y madres de familia, las organizaciones de la localidad y las redes de apoyo. Es importante tener vinculación con todos los miembros de la comunidad. Y es importante cuando hablamos de EGI, considerar también a algunos miembros de la comunidad. Nosotros no consideramos, generalmente en las instituciones no se consideran a los miembros de la comunidad y se deja directamente a un padre de familia, una madre de familia, como integrante del EGI. Sin embargo, dentro de lo que son las normativas, EGI también está abierta para que un integrante sea de la comunidad, ajeno a la institución. Que puede ser un pastor, un sacerdote, puede ser un policía, un agente de policía, puede ser un médico, una persona, un referente de la comunidad que se puede considerar como integrante del EGI. Eso está dentro de la normativa del EGI. En la dimensión administrativa, el manejo de los recursos económicos, materiales, humanos, hay que reconocer con qué se cuenta en la institución, el cumplimiento, la normatividad y las funciones. Y en lo pedagógico, en donde a nosotros nos compete como docentes, las opciones educativo-metodológicas, la planificación, la evaluación, la certificación, el desarrollo de prácticas pedagógicas, la actualización y desarrollo personal y profesional del docente y de los docentes. Dentro de todas estas dimensiones y en todas estas dimensiones hay que considerar Bien, ¿qué implica? ¿Qué implica en la gestión escolar estas dimensiones? Implica trabajar, implica un enfoque holístico. ¿Y qué significa holístico? Que todo es válido, que se considera el todo, que se considera tanto, por ejemplo, los modelos. Puede ser el modelo normativo como el modelo de la calidad total, yo puedo considerar mi institución como válido. ¿Por qué? Porque mi realidad eso me exige a que yo pueda trabajar de esa manera. Por eso que hay que trabajar el PEI desde lo que es la realidad institucional. Difícilmente va a haber logros si no se trabajó el diagnóstico. Difícilmente se va a concretar proyectos en función al PEI si no se trabajó el diagnóstico. Y para trabajar el diagnóstico se tiene que considerar todo: el currículum, la estructura organizativa, la formación, el profesorado, los procesos de enseñanza y la comunidad en sí. Porque cada comunidad, como se dice, cada escuela es un mundo aparte. Eso no vamos a poder diferenciar, no vamos a poder encontrar similitud 100% entre una escuela que esté a 2 cuadras
igual es diferente. Romina. Sí, profe. Con respecto a lo que estabas mencionando, yo suelo mirar mucho lo que es la parte pedagógica del PEI y siento que no concuerda mucho la realidad con lo que dicen los papeles, ¿verdad? Sí. Y no sé si me resulta a mí nomás como profesional, pero siento que es como un barco a la deriva. Todo lo que se hace no tiene sentido porque no parte de lo que es el PEI. Cada uno hace su proyecto, su forma de trabajo, su planificación, sus actividades, así como pequeñas islas en tercer ciclo y nivel medio especialmente, ¿verdad? Y eso nada más quería compartir, ¿verdad? Que muy pocas son las instituciones que logran trabajar y unir todas estas dimensiones y hacer que el personal se involucre y conozca cuál es el norte de la institución, hacia dónde vamos, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos todavía con muchas dificultades con la burocracia por causa de eso. Sí. Por causa de no tener un norte. Porque si nosotros tenemos, yo puedo hablar desde mi experiencia con lo que es el PEI. Cuando nosotros tenemos bien establecido nuestro proyecto educativo institucional y que partió de nuestra institución, de nuestra realidad, del diagnóstico fue real, oportuno y pertinente, pues no es tan pesado el trabajo como aquel que te pide, hace un poco tu proyecto de tal cosa, yo necesito tu PCI, hacemos para tu PCI, hace un poco tu plan de mejora, porque todo es, como dice la compañera Romina, trabajamos como islas. Hacemos tu parte y la otra hace su parte y después ahora juntamos todo y no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y el proyecto está guardado. Entonces, no se relaciona el PEI, no se relaciona el PCI, no se relaciona mi proyecto áulico, no se relaciona mi planificación. Y cuando vamos a tener monitoreo, porque eso es lo que generalmente nos empuja y nos exige, cuando vamos a tener monitoreo, muchas veces te dice, va la secretaria y te dice, te manda a decir la directora que mande fotocopiar el PEI y que mande fotocopiar el PCI y que guarden por tu carpeta para que tengas. Así mismo. Entonces, vos te das cuenta, al tener todo así de grande, no sabes ni hacia dónde ir. No sabes si hacías bien tu trabajo o hacías mal tu trabajo. Sí, justamente ahí está la palabra clave, profe, la realidad. Muchas veces no refleja la realidad y hay gestores escolares especialistas en maquillar y se expresa una realidad que no está, no es, ¿verdad? Entonces por eso es que también la gente adapta diferentes PEI porque puede ser considerado como mío. No hace también el problema propio. Sí. Yo particularmente quiero comentar más la experiencia. Yo participé de la elaboración del PEI cuando fui estudiante de formación docente y se trabajó con el sistema de FODA, trabajamos desde cero, viví todo el proceso y cuando egresé salí con la mentalidad de que todo iba a ser de la misma manera en todas las instituciones. Y después de unos meses ya me di cuenta de que la realidad era totalmente otra cosa, ¿verdad? Por eso es que siempre desde un comienzo yo insistía con el tema del PEI, como tener como punto de partida, pero lastimosamente estamos lejos todavía de trabajar según cómo se establecen los papeles. El papel aguanta todo. Sí. Por el sistema burocrático, que todavía nosotros no estamos soltando ese sistema burocrático y todavía no dejamos el liderazgo burocrático también. En realidad, la política de Estado, lastimosamente, tenemos que hablar de ahí, ¿verdad? Tenemos que partir de ahí. Es que la política de Estado está enfocado al liderazgo burocrático. ¿Qué hace el líder burocrático? El líder burocrático tiene a su lado a aquella persona por confianza. Por confianza. Y no por obediencia o por capacidades. Entonces, nosotros mismos también reconocemos eso en nuestra realidad, no hace falta ir allá. El presidente elige a sus secretarios de cartera por confianza, le elige a PETA por confianza y dice, no, yo le voy a mantener a Eduardo PETA porque él es honesto. Así dijo el presidente, ¿verdad? Está bien, tiene una característica peculiar
Yo no hablo en contra de él, trabaja bien con su equipo técnico. Quizás tiene su sombra y tiene sus luces, ¿verdad? Pero la burocracia hace de que no sea un técnico quien encabece una secretaría de cartera o un ministerio. Mismo sucede en nuestras instituciones. Lamentable. La directora tiene la capacidad de poder sacar de aula a una compañera o un compañero cuando hay una necesidad por cantidad de alumnos. Por cantidad de alumnos yo puedo tener mi equipo técnico. A partir de 300 alumnos en adelante yo puedo formar mi equipo técnico. Eso me dice en las normativas de educación, ¿verdad? Que con 300 alumnos yo puedo formar un equipo técnico. ¿Y quiénes conforman un equipo técnico? Un evaluador, un coordinador pedagógico. Y pasando los 500 alumnos, yo puedo tener coordinador pedagógico por ciclo. Solo que es difícil muchas veces sacar nomás de aulas si no tengo la capacidad de poder cubrir el aula. Entonces, todos esos factores entran en la gestión escolar. Pero ¿qué pasa muchas veces? Sale de aula, ella está ya enfermita y va a ser nuestra coordinadora. Entonces, ya le dio vía libre, ¿no? Ya estuvo 20 años en aula, vamos a darle que respire. Para que no se plague tanto. Y yo, tú bañate, ¿verdad? Y se va, respira totalmente, ¿verdad? Entonces, no está ahí por la capacidad. Puede ser que esté por la capacidad, no dudo eso. Pero en muchas de las situaciones no está, sino por la confianza del director o la directora para darle ese cargo. Y a veces esa confianza le pasó la mano y le agarró el codo a la directora. Sí. Entonces, Profe, ¿dónde figura eso que estabas mencionando? Está en las normativas. No sé si vamos en gestión, tienen que trabajar. El módulo 9. Módulo Perfecto. 9. Van a trabajar. El desarrollo de la gestión. La gestión, el director, la directora, el gestor. Yo siempre hablo desde el punto de vista del director porque esa va a ser nuestra función a partir de ahora. Entonces tenemos que ponernos la camisa del director, la directora. El gestor educativo debe planificar. Tiene que planificar. Necesariamente tiene que tener su planificación. Ahora, esa planificación muchas veces ya está establecido y otras veces puede surgir de imprevisto. ¿Por qué? Como es el gestor, quien es la cabeza visible de la institución, está en medio de la institución y de lo que es el sistema educativo, que es el Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, hoy yo voy a observar clases. Ya está dentro de mi planificación. Dentro del mes, que el 25 voy a hacer observación de clase. Pero ayer me llamó la supervisora y me dijo, mañana yo quiero verte acá en la supervisión porque tengo un caso que hablar contigo. Entonces, esa planificación queda detrás. ¿Por qué? Porque hay un tema más importante que me está arrastrando de mi institución y dejo de lado el otro. Eso no quiere decir que no voy a planificar, por eso yo no planifico porque no puedo hacer nada. No, tiene que tener su planificación. Esa planificación me lleva a hacer las cosas bien, a trabajar bien. Ese hacer te lleva a verificar si hiciste o no el trabajo, porque la gestión hace eso. Mismo pasa con el PEI, que tiene que planificar. Esa planificación que es tan lindo, que está bajo llaves, se tiene que hacer. Y el hacer se tiene que verificar. Muchas veces llegó marzo y se lanzó el proyecto Lectura Silenciosa Sostenida, con bombo y platillos. Y septiembre, octubre, noviembre, a veces estamos esperando el cierre y jamás se cerró. Tan linda fue la presentación, el lanzamiento, pero no tuvo cierre. No se verificó. Y muchas veces sucede con el PEI eso. El PEI es tan lindo que se hace con el POA. El POA concreta lo que dice el PEI. El POA se tiene que cerrar porque dice Proyecto Operativo Anual. O sea, se cierra el año, se cierra el POA. Se tiene que verificar. ¿Cómo se verifica? Se evalúa. Y en función a la evaluación se actúa. Logramos que el 40% de padres este año se involucren. Entonces el próximo año vamos a alzar a 60%.
Porque nosotros en nuestro PEI dice el 80% de los padres se involucran en un lapso de 5 años, porque el PEI tiene esa vigencia. Entonces, el primer año vamos a trabajar que se involucren un 40%. Tenemos que verificar si fue así. No, el primer año logramos lo que sea 50. Subimos a lo que era nuestra meta. Entonces actuamos en consecuencia. Ya logramos 50, ¿por qué el segundo año no hacemos 60? Si 50 ya logramos. Y nuevamente se planifica. Esos son los ajustes del PEI. No se cambia el PEI, sino se ajusta. Profe, en el primer año, por ejemplo, profe, si nosotros pusimos de meta 50%, establecimos en actividades, talleres o entrevistas, 3 actividades, talleres, escuela de padres, ¿verdad? Reuniones virtuales y otra tercera, llamadas telefónicas. De las 3 actividades hay que establecer cuál de las 3 fue la que tuvo mayor aceptación con la actividad de los padres, ¿verdad? En realidad, cada actividad debe tener su indicador de logro. Sí, y en el segundo año ya del PEI es donde se desecha la actividad que tuvo menos logro y se implementa, se explota la actividad con mayor logro. Bueno, depende. Cuando voy a tener tus logros, no tener por qué trabajar más, ya está implementado. Ahora lo que tenés que hacer es seguimiento. A eso es lo que nosotros muchas veces no llegamos. Por eso se sobreevalúa las cosas. Un ejemplo concreto nomás. En la clase, en la sala de clase. Yo voy a desarrollar ecosistema acuático. Y voy a desarrollar quienes integran el ecosistema acuático. Entonces hoy trabajé ecosistema acuático, hice todo un videíto, con los alumnos hicimos una maqueta, identificaron quiénes integran el ecosistema acuático. Mi indicador se logró porque mis alumnos identificaron. Dentro de 15 días voy a hacer una pruebita. Y pongo, ¿quiénes integran el ecosistema acuático? Y Viviana en la clase me identificó completo y tuvo logrado. Pero mi prueba no hizo. ¿Cuál va a valer? El que hizo, el que no hizo. Eso tiene que ser el que hizo. En la clase el que hizo. Se sobreevaluó. 2 veces se evaluó el mismo indicador. Ahora, y es lo que ocurre ahora con los exámenes. Eso. ¿Cuál voy a considerar? ¿El primero que logró o el segundo? Para mí el Porque primero. el mismo indicador. El primero, profe. Para mí el primero. Bueno, cuando pensás, pero en el momento no se piensa, el docente no piensa de esa manera. Sí. Mismo pasa con el POA. Yo ya logré que mis padres hayan participado en los talleres 50%. Próximo año voy a trabajar, voy a hacer un seguimiento nada más con el taller. El otro voy a potenciar con quien todavía no estoy logrando. Potenciar, porque está dentro de mi objetivo. Yo no puedo. Ahora, el tercer año no logré, ahí sí puedo desechar. ¿Por qué? Porque no condice mi realidad. Informo que no condice mi realidad entre el segundo y tercer año y desecho de mi PEI. Entonces se reajusta mi PEI. Y el que en el primer año ya logré lo que yo en 5 años quería, yo logré en 2 años. Entonces no tengo por qué más hacer otra vez lo mismo el próximo año. Lo que yo voy a dar es solamente ya seguimiento. Ya está, la palabra se dice, ya está instalada en la institución. Lo que se logra es porque ya se instaló en la institución. Y ya no se da como evaluación, sino como seguimiento. No tengo por qué más evaluar porque ya está logrado. Ahora lo que tengo que darle es seguimiento para que no deje de... Para que sea sostenible. Decaer, para que no decaiga. Ese es el proceso entre la verificación y la actuación. Pregúntate ahí. Que ahora vaya, porque yo cuando me emociono haré eso. Pero estamos aprendiendo, profe. Súper interesante. Sí. Viene el ciclo de Deming, uno de los estudiosos de lo que es el PEI, de la gestión escolar, perdón. Habla un poco de estos 4 procesos de lo que nosotros estábamos hablando hace rato, del desarrollo de la gestión. ¿Qué implica planificar?
En esta fase dice, se busca realizar un análisis que permita identificar el rumbo de cada una de las actividades, así como los problemas. Entonces, en el momento cuando hablamos de planificar, el primer proceso es el diagnóstico. Identificar. Porque nosotros tenemos que partir de los problemas. La tesis parte del problema. La tesis, no te voy a recordar bien. La tesis parte de un problema. ¿Por qué? Porque es una investigación en función a un problema. Es lo mismo en el PEI. El PEI tiene que salir, el proyecto educativo institucional tiene que salir sus objetivos del problema. Y para yo identificar el problema, pues tengo dos técnicas de diagnóstico. ¿Cuáles son? Árbol de problemas. El árbol de problemas. ¿Y el otro? FODA. FODA. Bien. El árbol de problemas y FODA. En el árbol de problemas identificamos el problema principal de todos los problemas. ¿Cuál es el que el mayor porcentaje tenemos como dificultad? ¿Qué causas hace a este problema y cuáles son las consecuencias que estamos arrastrando, ¿verdad? Entonces, el árbol de problemas nos lleva a eso. El problema principal, cuáles son sus causas y qué consecuencias tiene. El análisis debe sustentarse con datos sólidos. Entonces, necesariamente debemos de identificar nuestra realidad institucional. Luego viene el hacer. Una vez que todos los involucrados en cada una de las tareas han entendido, viene la siguiente fase, dice, en ejecutar las acciones. Entonces, yo, si no entiendo lo que quiere mi PEI, ¿cómo voy a ejecutar? Si yo no participé desde la planificación, ¿cómo voy a ejecutar? Es difícil. Y ahí incluyen algunas acciones que ya están dentro del PEI. Y los proyectos tienen que salir de ahí. Luego viene la verificación. Resulta estratégico que constantemente se compare el resultado de las acciones y estrategias implementadas con los resultados esperados. O sea, hay una estructura de PEI en donde nos demuestra de esta manera. Están los objetivos, están las estrategias, están los resultados esperados, están los indicadores, los medios de verificación, y otra vez las actividades principales. Hasta ahí viene el plan, se llama plan plurianual. Mi teléfono ahora. Significa mi teléfono ahora. 5 años. Y el plan, el POA, el operativo anual, donde se concreta esas actividades principales, ¿verdad? O sea que de ese plurianual se copia, pega en el POA las actividades principales, y de esas principales surgen las actividades concretas. Esas son las formas de trabajar. La próxima semana vamos a trabajar, miércoles vamos a trabajar PEI y vamos a cerrar después con lo que es un plan estratégico. Y por último, actuar. Con base a todo este análisis de las brechas identificadas o de las desviaciones ocurridas, la organización y los dueños de los procesos deben plantear las acciones correctivas o preventivas. O sea, en base a lo que se evaluó, porque mínimamente se tiene que evaluar 2 veces, nos dice las orientaciones para la elaboración del PEI, que yo les voy a compartir a ustedes las orientaciones generales de la elaboración del PEI del año 2016 del proyecto JICA, el programa JICA les voy a compartir, que es la estructura más completa y mejor estructurada, valga la redundancia, estructura. Nos dice allí que debemos de evaluar en un proceso medio, allá por junio, julio, cerrando la primera etapa, y en un segundo proceso final, que es allá por noviembre, diciembre, o en todo caso febrero. Entonces, tenemos 2 etapas de evaluación del POA y una evaluación del PEI que se cierra con la evaluación final del POA. O sea, anualmente se debe evaluar el PEI. Y bueno, este es un ciclo que constantemente está, un ciclo que no queda. Va la planificación, el hacer la verificación, el actuar y vuelve a traer la planificación.
¿Por qué? Para ayudar a la mejora continua. Eso es lo que pretende este proceso, este ciclo. Y esta reflexión yo les voy a compartir, ustedes van a participar en la semana, van a tener la semana para poder hacer. La participación tiene un punto, participa en la reflexión hecha, dice allí, ¿cuál o cuáles son los modelos de gestión que se acercan más a tu concepción de gestión? Ponete como gestora, como gestor, como gestora. ¿Y cuál de esos modelos, recuerda de los modelos que hablamos, la normativa, la estratégica, calidad total, cuál de esos modelos te lleva más a lo que vos querés ser como directora o como director? Van a decir, yo no quiero ser directora, no, pero ustedes van a ponerse en el papel de directora y director. ¿Cuál de esos modelos se acerca más a lo que vos pretendes? La tradicional yo voy a elegir. Querida. Con las reglas a mano. Y después dice qué modelo de gestión considera que sería la ideal. Con una respuesta global, ustedes pueden participar. Puede ser en el grupo o pueden enviarme mi privado durante la semana. Participa durante la reflexión un punto. Entonces, ya saben. Y vamos a analizar un poquito para cerrar, así al ras. Tengo 10 minutos. El proyecto educativo institucional del IFD. Pero hoy solamente vamos a analizar la técnica, o sea, el FODA del IFD. Nuestro proyecto del IFD se denomina hacia una gestión de calidad. Entonces, como FODA, nosotros este proyecto lo trabajamos el diagnóstico lo hicimos en el año 2018. El año pasado, nuestro PEI fue por la Dirección de Educación Superior, por el Viceministerio de Educación Superior. Nosotros trabajamos de esa manera, tiene que ser aceptada para que podamos implementar. Entonces, estamos implementando desde este año y una de las fortalezas que nos está allí y que yo voy a decir primerito es nuestro licenciamiento, porque el año pasado nosotros logramos el licenciamiento institucional, que es una de las fortalezas que actualmente tenemos. Como esto fue del año 2018, no está allí, pero quiero partir de allí. ¿Qué significa licenciamiento? De que somos una institución organizada, estructuralmente organizada. Recibimos eso cuando pasamos por varios procesos y pudimos demostrar de que estamos organizadas en las 4 dimensiones de la gestión escolar y que implementamos proyectos en las 4 dimensiones de la gestión escolar. No fue fácil, fue muy difícil llegar al licenciamiento. La primera vez que trabajamos, que nos involucramos para poder ser licenciados fue en el 2015, no logramos el licenciamiento por muchos de estos factores que no teníamos organizados. Entonces volvimos a entrar en la siguiente tanda de licenciamiento que fue el año 2017-18 y en el año 2019 recibimos el licenciamiento. Ahora estamos en el proceso de acreditación y ojalá lleguemos a eso. Entonces sí. Llegamos al proceso de acreditación, hasta podemos llegar a tener licenciatura. Ojalá lleguemos a eso. Estamos trabajando. Bueno, en la dimensión pedagógica voy a ir leyendo algunos. Ustedes si quieren involucrar, quieren preguntar, pueden. Tenemos centro de recursos de aprendizaje, o sea, el CRA. Tenemos profesionales capacitados con experiencia, especialistas por áreas, materiales audiovisuales y tecnológicos, desarrollo de oferta educativa en forma permanente. Tenemos aulas climatizadas, excelente cantidad de alumnos en cada oferta y cantidad de alumnos tenemos en cada oferta. La ubicación estratégica está entre la ruta 1 y 2. Hablamos un poco del prestigio de la institución por los años de servicio que ya tenemos. Ya está instalado dentro del departamento central. Las evaluaciones positivas y alentadoras de parte de los beneficiarios de los diferentes proyectos que recibimos. Docentes con conocimientos de la didáctica en el nivel superior. La incorporación de TICs en el proceso. Todos los tutores planifican, implementan y evalúan cada proyecto. Competencias para responder a las demandas. Se cuenta con especialistas en áreas con experiencia en tutoría a docentes en servicio.
y se cuenta con recursos, aunque ya está, ya dice audiovisual y tecnológico. Entre las debilidades, llegada tardía de algunos alumnos, siempre encontrábamos esa como debilidad. Quizá como docente también seguramente, ¿verdad? La llegada tardía. La actitud superficial, perdón, con que llegan algunos alumnos estudiantes de la formación docente continua. La dificultad del manejo óptimo de las TIC para algunos estudiantes y docentes. Y falta de mayor capacitación de los formadores en áreas específicas. Esas son las debilidades que encontramos en esta área pedagógica. ¿Por qué actitud superficial? Porque encontramos algunos alumnos que se van con esa actitud, de que solamente quieren y uno se esfuerza para poder lograr eso. Solamente quiere el título. Sí. Van por el título y no quieren esforzarse en el proceso de adquisición de ese título. Entonces, mucho ya lidiamos, por eso que nosotros pusimos como una debilidad, porque todos los docentes nos solemos encontrar con ese tipo de compañeros, con esa realidad, de que de repente se ausentaba y llega el último día para la presentación y ahí está presente. Y viene con sus peros. Entonces es una actitud superficial porque cuando vos asumís una responsabilidad, pues tenés que asumirla con propiedad. Y para poder recibir un título, pues tenés que sacrificar. Así de simple, ¿verdad? Pero pues... Profe, sí. A lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero en cuanto a esa debilidad que se hizo en el instituto, ¿Cómo se... En realidad se trabaja. actividades se hizo para En poder realidad avanzar? trabajamos, mucho ya logramos, por ejemplo, en los días sábados teníamos, anteriormente, actualmente más tenemos cargados los días sábados, porque también encontramos una debilidad y aquí tenemos como amenaza, ¿verdad? La inseguridad reinante para la salida de los alumnos del turno noche. En la calle dificulta el cumplimiento a cabalidad del turno noche. Entonces, como era una amenaza constante y como ya estábamos como una debilidad en cuanto a la cantidad de alumnos, se había cerrado el turno noche. Así en este año otra vez nosotros estamos trabajando el turno noche porque es el turno que nos corresponde a nosotros cumplir también. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con aquellos alumnos de días sábados, cuando va a inscribir, vas a poder cumplir. Porque alguna vez te da y te dice, es que yo trabajo yo voy a poder cumplir de 7 hasta la 1, porque a las 2 yo entro a mi trabajo. Y no vamos a poder inscribir. Porque la responsabilidad está de 7 a 4. Ah, de 7 a 4. sería entonces... A veces le dábamos esa posibilidad. De repente nos decía el alumno, yo a veces lo que voy a faltar porque tengo también un compromiso que ya asumí antes. Bueno, pero vamos a tratar de ver. Y después llegaba la realidad, vos me inscribiste con esa condición, yo me inscribí. Yo te dije que tenía responsabilidad. Entonces, ¿cómo yo le voy a exigir al alumno si ya se le inscribió con esa condición? Esas condiciones estamos sacando. Trabajamos mucho por el equipo administrativo, de que cuando va a inscribir tenga que trabajar de esa manera, tenga que presentarse de esa manera. El curso es presencial de esta manera. Bueno, voy a ir cerrando porque tengo a alguien que me está llorando ahí, alditos. La pedagógica, como oportunidad tenemos el trabajo coordinado con el nivel superior, educación superior, constantemente nos formamos. Perspectiva de nuevos proyectos impulsados por educación superior. Ustedes tienen que saber que este año se implementa la nueva formación docente, por lo que nosotros no estamos trabajando con todos los cursos que se están habilitando. ¿Por qué? Porque se están reajustando los currículos. Estamos trabajando con la nueva formación docente. La formación docente inicial, por ejemplo, tenemos desde este año lo que es escolar básica nuevamente en algunos IFD, con el nuevo currículum.
Trabajo coordinado con supervisiones. Nosotros trabajamos con las supervisiones del departamento central. ¿Por qué? Porque enviamos practicantes. Entonces tenemos que trabajar con las supervisiones. Tenemos acuerdos con el centro regional, tenemos acuerdos con algunas instituciones que son nuestras escuelas de práctica directamente. Tenemos acuerdo con universidad también. Entonces, ¿para qué? Para uso de la biblioteca con el CRE. Para nuestros practicantes con algunas instituciones. Y otros acuerdos que envían también practicantes con nosotros. Entonces, hay acuerdos con algunas instituciones y que son oportunidades que nosotros también aprovechamos. Tendríamos que hacer también acuerdos con, ¿cómo se llama ese lugar que está cerca de ahí? Porque esa es la referencia más rápida siempre. No es Sabori. Ay, no recuerdo. ¿Dónde se van a bailar? Para hacer también un convenio. Checho. Algún tipo. Amiga, Alicia y Cuara. Yo lo conozco. Siempre dan de referencia. Antes de llegar, ¿verdad? Antes de conocerte dan de referencia. Sí, ahí en la esquina de Checho. En vez de irte a Checho, cruzar al otro lado, te dice. Yo como nunca me fui, no conocía, pero hay que hacer también un convenio, un acuerdo con... Podemos ver. Creo que sí. Para ir a bailar después. Para desestresarme. Sí. Entre la organizacional como fortalezas, nos comimos la era y así. Espera que en un ratito le voy a traer a mi bebé para que mame con ustedes. Ay, por Dios. Mientras ustedes leen esto. Dale. Como fortalezas, sesión y funcionamiento del eje instalado. Sesión y funcionamiento del CAI. ¿Qué es CAI? Centro de apoyo a la inclusión, ¿no? La inclusión. Okay. Comunicación efectiva con el equipo directivo. Recurso humano calificado para la tarea que cumplen. Habilitación de cursos por proyectos. Buena organización en cuanto a las funciones de cada equipo. Se cuenta con cantina, biblioteca y librería dentro de la institución. Participación de los alumnos dentro del eje. Se evidencia la capacidad para trabajar en equipo. Se cuenta con CRAG abierto a la comunidad, menos los sábados. Comunicación efectiva con los diferentes miembros educativos. El MEC avala con resoluciones la apertura y finalización de programas y proyectos. Entre las debilidades, falta de tiempo de los docentes en servicio para la participación de los cursos en turno noche. Falta un organigrama actualizado. Poca participación de los estudiantes en las actividades institucionales por su trabajo en los 3 turnos. La llegada tardía al PEA de algunos docentes en servicio a estudiantes dificulta la evaluación del proceso. Falta de equipo de investigación en el IFD. Falta de reparación y mantenimiento adecuado de mobiliario. Creo que era aire acondicionado. De los mobiliarios. Sí, el CAI es Comité de Autoevaluación Institucional, Comité de Calidad. Nosotros tenemos conformado un comité de calidad, o sea, un comité de autoevaluación institucional, que constantemente está recibiendo todas las evaluaciones, tanto de las 4 dimensiones, vamos a decir, que está en constante comunicación con los compañeros y que trabaja de cerca con el eje. Entonces, este comité de autoevaluación es quien siempre está enfrente con lo que el Viceministerio de Educación Superior para poder presentar nuestros proyectos, para poder presentar lo que es la institución en sí, los logros y los desaciertos. Entonces, 4 personas conforman el comité de autoevaluación. Yo soy parte del comité de autoevaluación y soy parte del EGIE también. Entonces estoy en todo. Qué bueno saber, profe, así cuando pedimos para que nos llegue rápido nuestro título, te vamos a pedir a vos, profe. En realidad nosotros lo que hacemos, bueno, también damos gracias lo que son los pedidos de los compañeros. Pero generalmente el título es más administrativo. Realmente es
Este año, por ejemplo, tardó muchísimo, pero tarda por el tema de lo que es la pandemia. Tardó totalmente. Y a veces le siento a los compañeros cuando tienen su derecho de manifestar que están esperando mucho tiempo ya, ¿verdad? Y ojalá pronto salga, porque es lo que todos queremos. Cuando nosotros estudiamos, queremos ese título. Sí, nosotros en educación permanente 2 años esperamos, pero gracias a Dios en este concurso sí ya pude convalidar, pero 2 años de espera. Sí, y eso es por Prosema. Cuando son proyectos del MEC, lo único que nosotros hacemos es desarrollar la clase. La bajada, como se dice. Sí, solamente la dimensión el administrativa. proceso de enseñanza. Sí. Y bueno, yo quisiera compartir con ustedes, les voy a pasar para que ustedes puedan leer y próxima semana poder un poquito ver desde lo que son las fortalezas y debilidades y pónganse un poquito a investigar en sus instituciones. La próxima semana vamos a trabajar estructura del PEI. ¿Por qué trabajé con ustedes FODA? Porque tenemos que partir de allí. Conocer cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las debilidades y a eso tenemos que llegar a los objetivos a través de eso. Es todo un proceso la elaboración de PEI. Acá tengo un compañero catedrático. Que quiere dar su opinión también. Sí. Es un orador, profe. Sí. Por ejemplo, Profe, no le dejas comer tranquilo. Por eso es. Sí, vida mañana. Profe, últimas orientaciones y ya les liberamos. Sí, profe. Hay una tarea. Está demasiado bien ya. Sí, ya estoy tratando. Hay una tarea en la plataforma que también es un video. Les pido observar ese video y hacer en función a ese videito. Les pido un poquito realizar una síntesis de ese video a través de una técnica. Puede ser mapa mental, mapa conceptual, puede ser esquema, puede ser redes. Y después hay 3 preguntitas más que les pide completar. Entonces, es individual, no es grupal. Es individual. Tampoco es para que ustedes se estresen a hacer muy largo, sino que sintetizar. Tratar de sintetizar y ser concreta con sus respuestas. Bueno, profe. Pero la participación en el grupo de esta pregunta que les di hace rato. Y eso también está en el... Ahora les voy a alzar en el grupo el PowerPoint. Bueno. Para que ustedes puedan tener. Después nomás, profe. Dale primero a tu bebé. Esta noche, no se preocupe. Y después nomás, no hay apuro. Está, profe. El niño primero. Pues. Gente, ¿pueden liberar su cámara un ratito? Esperen que... No, profe, vos no. Puedo dejarme ahí secreteando con tu compañero de cátedra. Nosotros vamos a continuar y finalizar nomás ya. Marlene, Nilsa, Olga, Antonia, Cindy, Aide, Romina, Diana, Zaida, Zulma, Nancy, Zoila, Alicia, Elio, Carolina, Lilian, Daniel, falta habilitar, Gloria, Liz, Rosalía, María Antonia, Marlene, falta habilitar, Denis, tenés que alzar más tu cámara, se ve tu remera nomás, Gloria. Marlene, esta vez no, profe. Bueno. No me maquillé. Gracias. Bueno, 1, 2, 3. Después, ese tengo que pegar. Ahora te voy a cerrar. Un ratito ya pego en el grupo. Ahí va a salir también uno. Para que esté más lindo. Ya está feliz ahora. Espera que profe va a sacar. Bueno, gracias por todo y por la comprensión. Por favor, señora. Un ratito porque hay otro grupo. Un ratito, profe, porque hay otro grupo en la segunda pantalla.
¿Cuánto tiempo tiene, profe? Sí, Olga, Antonia, Cindy, Aide, María Antonia, Gloria Costa, Carolina Benítez, Blas, Mariel, María Agüero, Tatiana, Zulma. 1, 2, 3. Ya está, compañeros. Muchas gracias por su tiempo y les dejamos descansar. Chao, chao. Chao, chao. Otro bebé ahí. Chao, profe. Chao. Gracias por todo. Bueno.